Hoy tenemos al periodista de investigación del Mundo, a Kiko Alcedo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kiko? ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas. ¿Cómo estás? Encantado. Bueno, hoy vamos a hablar de su libro Algunos hombres buenos, un libro que debo de haber leído. Yo leo rápido, pero creo que me lo he leído probablemente en unas 30 horas. 30 horas naturales, ¿eh? No es que haya dedicado 30 horas porque lo he devorado. Es un libro literalmente estremecedor. Hay tantas anécdotas en ese libro que te giran la cabeza, que te dejan sobrecogido, que te erizan el vello de la piel, que aunque aquí se cuenten 5, 10, 15 o 20, os puedo asegurar que hay tantísimas que por el precio que cuesta el libro en formato Kindle o papel, yo prefiero en formato electrónico, pero os puedo asegurar que vale muchísimo la pena. Os recomiendo el libro encarecidamente. El libro para mí es una lectura obligada, obligada. Obligada y además el libro tiene una cosa muy buena y es que normalmente hay graves defectos en este tipo de libro y ya no hablo solo de cómo están escritos, que el libro está muy bien escrito, está con claridad, está escrito con digamos, una narración en paralelo bastante interesante o muy interesante, sino que el libro aporta. Normalmente los libros que se escriben con este tipo de cuestión, da igual el tema, pero digamos que son ensayos o libros sobre algo que ha ocurrido en la realidad. Normalmente, si tú has seguido los casos o los eventos, esos libros no aportan nada. En mi experiencia personal como lector, si te has preocupado de seguir un tema, el libro aporta bastante poco, en muchos casos. Sin embargo, este libro aporta muchísimo. Este libro cuenta anécdotas que yo desconocía de unos casos que yo personalmente, fijaos, que entrevisté al mismo Rafael Marcos, al exmarido de María Sevilla, que también forma parte del libro y que yo creo que le he hecho la entrevista más larga que se le ha hecho nunca en un canal audiovisual. Y la verdad es que el caso sigue estremeciéndome a pesar de yo hablar con él. Pero os diré algo, el caso de María Sevilla ni mucho menos es el que llama más la atención. ¿Por qué has escrito este libro? Porque este libro es un problema, entiendo, para ti. Bueno, pues vamos a ver. Yo he escrito este libro porque desde hace años me encargo en el diario El Mundo de seguir estas historias. Yo, gracias a esto, pues he hecho mucha relación con muchos de estos hombres, bueno, con todos ellos. Relación, digamos, para empezar desde lo profesional, como es lógico, pero yo he seguido un poco sus vicisitudes muy al pie del cañón con ellos durante, pues, ponte 4 o 5 años, 5 quizás. Yo empecé un poco a seguir esto porque mi jefe me encargó en determinado momento ponerme con el caso de Juana Rivas, porque me dijo, mira, coge esto porque ya no lo entiende nadie, ya el lector no entiende de qué va esto, ¿no? Entonces cógelo, métete y tal. Entonces me metí ahí, era un caso que yo me llamaba la atención evidentemente, pues una mujer que huye de la justicia y la apoya la política prácticamente en pleno, ¿no? Es como un argumento muy kafkiano así de entrada, ¿no? Coño, la política apoya a una mujer que se niega a cumplir con la justicia. Yo dije, pero esto, recuerdo aquel verano, el verano del 17, recuerdo, yo vivía en otra casa y tal, y recuerdo estar echado en la cama leyendo y pensando, pero esto no puede ser, esto no entiendo, que algo me falta aquí, ¿no? Luego seguí leyendo, evidentemente, la historia hasta que un año después, más o menos, me encargó mi jefe, me dijo, oye, coge esto porque ahora mismo es un poco incomprensible. Entonces yo me metí ahí dentro, me encontré al personaje que es Francesco Arcuri, también al personaje que es Juana Rivas, ya había un relato construido sobre ellos dos, pero yo lo que fui viendo es que el relato no se compadecía muy mal con lo que eran ellos dos realmente, ¿no? Con Juana Rivas no llegué a hablar, pero sí hablé mucho con su abogado, sí vi mucho que era lo que había judicialmente, ¿no?
Con Francesco Arcuri en aquel momento tampoco llegué a hablar porque el hombre estaba absolutamente encerrado bueno, pues cuidando de sus hijos, que es lo que ha hecho Francesco Arcuri realmente en toda esta historia de principio a fin, cuidar de sus hijos, ¿no? Y entonces, pero en Italia empezó a emerger quién era ella. Tuve la fortuna, bueno, pues de publicar en exclusiva que la justicia, que las psicólogas forenses italianas decían que después de un informe, después de un estudio de medio año de la familia, pues llegaron a decir que ella era un peligro para sus hijos y que el progenitor con que debían estar sus hijos era él. Entonces, eso pues fue un poco un punto de inflexión en la historia, que ya de todas maneras se veía que había algo ahí que no encajaba. Y a partir de entonces empecé a recibir como una lluvia mails de tíos que decían, joder, si es que a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? Y yo pensaba, no puede ser, esto no, o sea, puede haber casos, puede haber errores, puede haber, pero no tantos, esto no puede ser una cosa tan masiva, ¿no? Y que no es masiva, dicho de manera coloquial, no es masiva, ¿no? Pero sí hay muchos casos, ¿no? De circunstancias como esta, de padres separados de sus hijos por denuncias instrumentales. No puedo decir denuncias falsas porque luego esas denuncias no se redenuncian como denuncia falsa, con lo cual, si yo dijera que son denuncias falsas, me gano una querella, ¿no? Pero son denuncias, pues en muchos casos instrumentales y entonces empecé a meterme un poco en estas historias, ¿no? Yo soy un convencido de la, bueno, pues de que tenemos un problema social de violencia machista, pero no de que lo tengamos ahora, sino que venimos efectivamente de una sociedad en la que la mujer estaba subordinada al hombre. Yo soy un convencido de eso. Yo tengo una hija de 9 años que está durmiendo ahora en la habitación de al lado. Pero claro, me parecía muy interesante poder contar algo que no se estaba contando o que se estaba contando muy parcialmente, que era el sufrimiento de estos tíos, que yo, por mi trabajo, tengo la posibilidad de meterme en los papeles judiciales y ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Entonces empecé a hacerlo y de ahí un poco fui sedimentando en lo que he convertido luego las historias con las que he escrito el libro. Por aquí ha pasado el abogado Felipe Mateo Bueno. Por aquí yo he intentado realizar un programa sobre violencia de género. También pasó María, la conocida madrastra. Y lo que cuentan es que las situaciones de altísima tensión en procesos de divorcio, especialmente cuando hay un progenitor que tiene algún tipo de problema, y eso te lo preguntaré luego, podríamos decir, leyendo el libro, que alguno de ellos tiene determinados problemas o que podría tener determinados problemas. Las denuncias instrumentales es algo muy común. Yo lo preguntaba incluso ya no solo a Mateo Bueno, a otros abogados o a trabajadores sociales que al final no se han materializado. Tú seguro que habrás tenido, no estos casos que has escrito en el libro, porque son 8 casos de 8 hombres, ahora que vamos a empezar, sino que tendrás decenas de casos, decenas de conversaciones con abogados, decenas de conversaciones con psicólogos, con trabajadores sociales. A ti, esa lluvia fina la habrás sufrido, ¿no? Claro, si es que la realidad es que cualquier abogado de familia de este país que no quiera ponerse una venda delante de los ojos porque ideológicamente o porque, por lo que sea, por el motivo que sea, no quiera verlo, cualquier abogado de familia de este país lo sabe bien que... ¿Por qué? Porque, vamos a ver, el derecho, los límites del derecho, lo que acogen es una especie de gas, que son las dinámicas sociales. Y las dinámicas sociales no van a dejar de utilizar todas las armas que el derecho proporciona para conseguir según qué fines. Eso todo el mundo lo sabe, la litigiosidad en los juzgados funciona así. No es... me hace gracia, por ejemplo, o sea, esas valoraciones que hemos escuchado recientemente, ¿no? Es que los jueces son de esta manera o son de otra. No, los jueces lo que son absolutamente variopintos. Te puedes encontrar en primera instancia cualquier tipo de decisión. Eso
lo sabe cualquier jurista de este país. Bueno, yo tengo que aclarar también, soy licenciado en Derecho, estudié la carrera de Derecho porque me interesaba la abogacía. Bueno, mi padre es abogado en ejercicio libre. Pero vamos, la realidad es que cualquier abogado de familia de este país sabe que efectivamente las denuncias instrumentales tienen lugar constantemente, pero no solo en el tema de la violencia de género, en cualquier otro tema. En cualquier tema, en seguros, en todos. Claro. Es que me parece que es muy importante desinfantilizar este debate. Me parece que este debate está en unos parámetros de un poco de, pues eso, de los mundos de Yuppie, ¿no? De Barrio Sésamo. ¿Y por qué es así también? Porque la política no ha querido, porque la política moderada, digamos, no ha querido entrar en esto, no ha querido pisar ese charco. ¿Por qué? Porque es absolutamente impopular decir que hay mujeres que mueren, pero hay algunas otras que utilizan de manera espuria los resortes que da el Estado de Derecho. Vamos, pero es que solo podríamos negarnos a eso si asumimos o si nos pusiéramos en la idea de que la mujer necesariamente es un ser puro y el hombre, pues no. Y ese tipo de determinismos, yo creo que en el siglo XXI y en 2023, pues hombre, tendríamos que desterrarlos, ¿no? A mí me fastidia mucho, yo sabía dónde me metía cuando escribí el libro y evidentemente uno de los problemas que yo veía más evidentes era que se iba a leer desde una perspectiva ideológica. Por eso yo he tenido mucho cuidado, y Jordi, si como has leído el libro lo habrás visto, en que la política, ni la política ni la ideología aparecen en ningún momento en el libro. No, porque no tienen un papel realmente. Bueno, tienen un papel cuando se perdona a determinadas mujeres por lo que han hecho o cuando, pues eso, cuando la política quiere utilizar esto de alguna manera, ¿no? Porque es utilización. Hay una anécdota que me parece muy, muy importante y muy pertinente en cuanto a esto, y es que Francesco Arcuri, hay determinado momento en que se pone en contacto alguien de Vox con él. Él me cuenta quién es, pero bueno, yo no lo cuento en el libro por no liar la madeja, ¿no? Y él le dice a esta persona, es una mujer, le dice, mira, yo realmente es que yo soy de izquierdas, pero muy de izquierdas además. Entonces yo lo único que tengo en común con vosotros es vuestra posición en este tema en concreto, pero en el resto no. Entonces, que lo sepáis, porque si me apoyáis, estupendo, pero que sepáis que si queréis utilizarme para cualquier cosa, yo tengo unas ideas que no coinciden en absoluto con las vuestras, ¿no? Pues me parece la mayor muestra de desideologización de este tema, ¿no? Él ve muy claro que si se metiera por las veredas de la política podría conseguir algo, pero ve muy claro que la vereda de la política lo que quiere es utilizarle nada más, ¿no? Y realmente es lo que hacen. En otro momento, Francesco Arcuri me dice, que por cierto no está en el libro, pero bueno, lo cuento ahora porque estamos entre amigos. Me dice, luego me hizo quitarlo, bien es cierto, pero bueno, lo voy a contar. Francesco Arcuri, hay un momento en que me dice, yo he hablado con él muchas horas, ¿no? Para hacer esto. Me dice, es que yo creo que Juana también es una víctima, realmente. Es una víctima de todo esto, porque es que los políticos la utilizaron también. Y es verdad que la utilizaron. Es verdad porque es verdad que los políticos lo utilizan absolutamente todo. Todos lo sabemos, ¿no? La política son comerciales de las dinámicas sociales, ¿no? O sea, invierten, son como brokers de dinámicas sociales, ¿no? Luego... Perdón, porque ahora que dices eso... Pero espera que acote una cosita solo, Jordi. Digo, ya que he traicionado un poco a Francesco en eso, luego él me dijo, mira, no pongas eso, porque realmente, si fue víctima en una medida muy pequeña. Realmente ella ha hecho lo que ha querido aquí y ella es responsable de todo, ¿no? Perdona que te he interrumpido. En el libro, además, me había dejado la lectura del mismo esa misma sensación, porque Arcuri describiendo, además el libro incluye una larga entrevista a Francesco Arcuri, que yo no sé cuántas hay hechas por medios de comunicación, yo es la única que conozco, más allá de una respuesta suelta. Entonces, repito, el libro es imprescindible si os interesa este tema. Pero cuando él habla de su exmujer, cuando él habla de
de Juana Rivas, él la define como una mujer superada por la maternidad. Superada por la maternidad hasta el punto de que en un momento determinado, con los problemas que ella tuviera, se la encuentra dándose cabezazos contra una mesa. Él siente empatía en el sentido de esta persona, aunque quería ser una buena madre, aunque quería, dejó la maternidad a un lado. Y hay una anécdota que cuentas en el libro que a mí me deja totalmente alucinado, y que si los políticos y los medios de comunicación de este país tuvieran una mínima vergüenza, se fijarían en ella. Hay un momento que cuando estaban separados, porque van y vuelven, cuentas en el libro que ella se va varias semanas de mochilera, de viaje por Camboya con un novio que se había echado. Y le deja a los hijos a Francesco Arcuri, o el hijo, no sé si tenía ya uno o tenía los dos. Es decir, si tú tienes un hijo con una persona que te ha maltratado desde el primer día, no te vas de mochilera por Camboya con un novio y le dejas a tu exmarido, expareja, no le dejas el niño. Es que es totalmente alucinante. Es obvio que no. Mira, ahí en el libro también cuento que el padre de Francesco, que era un periodista italiano con un paralelismo muy importante con respecto a Francesco, y es que fue un periodista muy de izquierdas, él trabajó en el Corriere della Sera y fue perseguido también por las Brigadas Rojas. Él investigó los asesinatos de las Brigadas Rojas y fue perseguido a su vez por las Brigadas Rojas, y él era un periodista, Francesco siempre dice que era un tipo muy imparcial, pero era una persona de izquierdas, ¿no? Al igual que Francesco, pues es una persona de izquierdas realmente, y que le ha atrapado pues una circunstancia absurda, y que él, cuando viene a España a buscar a sus hijos, cuando viene a España a buscar a sus hijos, viene con la idea de apoyarse en algún partido político, y el primer partido en el que piensa es Podemos, ¿no? Y dice que pocas horas después ve que alguien de Podemos está haciendo declaraciones diciendo que él es un maltratador. Entonces dice, pero si no me conocen de nada, no saben absolutamente nada de mí, no se han tomado la molestia, ¿no? Perdón, que eso es impresionante. El primer partido y el primer partido al que va a pedir ayuda o quiere pedir ayuda es a Podemos. Es Podemos porque él se reclama de esa izquierda, ¿no? Para él es él tiene un viaje anímico, desde luego, pero también, ¿cómo diría?, vital. Es un viaje interior muy potente el que él ha vivido en los últimos 5 años. Y yo este libro realmente lo quería haber hecho solo con la historia de Francesco Arcuri. Pero bueno, mi editora me dijo, vamos a ampliar un poco campo, ¿no? Pero bueno, lo que te iba a contar es que el padre de Francesco Arcuri siempre decía que él era il mammo, que es una expresión que al parecer hay en Italia, que es para una madre masculina, ¿no? Para un padre que es el que está realmente ahí dando el callo, ¿no? Y trabajando. Ese es uno de los leitmotivs del libro. El libro, para mí, pretende ser, o yo es lo que he intentado, una historia de amor, ¿no? Una historia, o 8 historias de amor de tíos, de machirulos, de hombres, finalmente, que quieren cuidar de sus hijos, ¿no? Que hoy quieren cuidar de sus hijos. Francesco Arcuri, por ejemplo, tiene un negocio que funciona bien en Londres y tiene varios pisos, que pues un patrimonio que ha conseguido acopiar a lo largo de los años, etcétera. Cuando tiene a su primer hijo, lo vende todo. Se quita de encima el negocio, vende los pisos y se dedica a su hijo, ¿no? Estamos hablando del año 2008, un año antes de que suceda el único episodio que ellos tuvieron de Trifulca, por el que él fue condenado. Perdona, acláralo, porque ese episodio ha servido para crear una imagen del caso que para mí me parece un tanto alucinante, porque tú eres la persona que consiguió el parte médico de lo ocurrido, y el parte médico tenía él más lesiones que ella, y en ese parte médico la sensación que da es que lo que hay es un forcejeo más que otra cosa.
Efectivamente. Y además, consecuencia de una borrachera que ya llegan, no sé, a Sí, las 4 a 5 de la mañana. eso es lo que él cuenta eso en concreto, lo de la borrachera, etcétera, eso es lo que Francesco cuenta a la policía, con lo cual es una versión de parte, ¿no? Lo que no es una versión de parte son los partes de lesiones de cada uno. Y en los partes de lesiones de cada uno, si no están a la par, Francesco tiene más lesiones que ella. Son unas lesiones, además, absolutamente superficiales, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Que los dos se denuncian recíprocamente, aunque fíjate cómo sería en el caso de Francesco, que él no recordaba, ahora cuando hablamos para el libro en 2022, hablamos a lo largo de varios meses, no recordaba si la denuncia la había puesto, la suya, la había puesto él, o había sido puesta un poco de oficio cuando a él le ven las heridas y ven que ella, bueno, las lesiones, que no eran heridas, y ven que ella ya había denunciado, ¿no? Él no recordaba siquiera eso. O él lo dice así y yo Porque sinceramente en ese había pasado más de una década ya, es que no había pasado 5 claro, había meses. pasado 13 años nada menos, ¿no? Pero bueno, la realidad es que en efecto las lesiones, y los dos tienen unas lesiones muy parecidas, él tiene un poco más, él retira su denuncia y ella no retira su denuncia. Entonces él, lo cuento en el libro muy pormenorizadamente, pues él para no perder ver a su hijo, porque ella por supuesto se lleva al crío y él no lo ve durante mes y medio, pues él acepta esa pena para poder seguir viendo al crío, acepta esa pena de 3 meses de prisión, que es la pena que le vale hoy en día que siga siendo tildado de maltratador y Juana Rivas de mujer maltratada por políticos que están en el ejecutivo de este país, ¿no? Entonces, más allá de las siglas, de los nombres, de etcétera, es que la política no puede funcionar así, ¿no? No se puede tildar a un señor, a un tipo de su casa, de maltratador con esto, ¿no? O sea, y mucho menos viendo las circunstancias posteriores. Por ejemplo, que ellos, aunque tienen una orden de alejamiento él, un mes después están ya juntos. Que ellos, pocos años después, tienen un hijo más, que conviven durante todo ese tiempo, con idas y venidas, bien es cierto. Tú hablas del episodio ese de que en el que ella se va a Asia de mochilera con una pareja que tiene durante un periodo corto de tiempo, pero ellos conviven, ellos gestionan a su hijo. Perdona, ¿tú has podido hablar con esa expareja de Juana Rivas? No, la verdad es que no. Lo he intentado localizarle, pero no lo he conseguido. Sé alguna cosa de él, pero no he podido hablar con él. Si te parece, porque hay 8 casos en el libro, en Algunos hombres buenos, libro absolutamente estremecedor y que os va a helar la sangre y que os recomiendo leer, no solo comprar, sino leer, porque en España es el país en el que se compran los libros, pero los libros no se leen. Me acuerdo mucho de esa anécdota de 2 escritores que dicen, oye, ¿has comprado mi libro? Y dice, hombre, por supuesto, soy amigo tuyo. ¿Y qué te parece? Hombre, no soy tan amigo como para leerlo. Eh, lo cierto es que los libros es un país donde se compran libros pero no se leen. Me encanta. Eh, a mí me gustaría preguntarte, Kiko, por Sergio Puerto, una de las 8 historias. Además, quiero aclarar algo. Por mucho que contemos aquí anécdotas, hay tantísimas en el libro, hay tantas cosas que se cuentan que son espeluznantes, que la lectura es obligatoria. Pero bueno, Sergio Puerto, que era alto cargo del gobierno de Zapatero, que acaba en una situación denunciado. Cuéntanos la historia de Sergio Puerto, alto cargo en el gobierno de Zapatero, por cierto. La persona que también, el ministro que aprobó la ley de violencia de género, que al final es el padre de la violencia de género, Aguilar, también estuvo envuelto en un caso similar. Pero cuéntanos, por favor, el caso de Sergio Puerto. Bueno, Sergio Puerto es un chaval muy joven. Cuando termina la carrera en la Carlos III, creo recordar, y Miguel Sebastián, su profesor, el profesor un poco con el que él más sintoniza, pues resulta que es nombrado director de la Oficina Económica de Moncloa por Zapatero en su primera legislatura, 2004. Entonces, Miguel Sebastián es muy de llevarse a su gente a los sitios y se lleva a Sergio Puerto a Moncloa junto con otros chavales brillantes
de la carrera, ¿no? Recién licenciados. Entonces, Sergio Puerto con 26 años, 25 años, pues imagínate, o sea, está currando en Moncloa. Además, bueno, pues Sergio Puerto es un tipo que comulga con las ideas también de Miguel Sebastián y de Zapatero, militante socialista, y bueno, y es un tipo, la verdad, muy inteligente y me parece un tío pues muy valioso, ¿no? Y que seguro que profesionalmente lo es. Sergio Puerto está en Moncloa hasta el año 2011, que es cuando sale Zapatero para que entre Rajoy. Bueno, pues en 2015 Sergio Puerto bueno, pues se divorcia de su pareja y su pareja, bueno, pues consigue la custodia de los críos, consigue quedarse en la casa un poco que ambos compartían. Sergio Puerto se ve, pues eso, 11 años después de ser un triunfador en Moncloa, Sergio Puerto vuelve a su habitación juvenil en casa de sus padres en Alcorcón. De alto cargo con un sueldo, supongo que extraordinario, uno de los mejores estudiantes de Miguel Sebastián, del ministro Sebastián. De ahí pasa a divorciarse y a vivir en el cuarto que tenía de joven, de adolescente, con sus padres. Eso ¿Y qué es. ocurre ahí? ¿Y qué ocurre ahí? Bueno, pues que él intenta, es verdad que pasa un poquito de tiempo, unos meses de, tal y como él me cuenta, reconstruyéndose, porque para él es un golpe muy fuerte de pronto verse así. Además, él pasa una temporada también laboralmente fastidiada, que no encuentra trabajo, pero consigue trabajo en no mucho tiempo, consigue trabajar en la Embajada de Holanda. Trabaja en la Embajada de Países Bajos desde entonces, de hecho, aquí en Madrid. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que él acaba siendo denunciado por su pareja cuando él empieza a rehacer su vida y cuando cuando pide la custodia compartida, ya consigue un piso, bueno, pues que es lo suficientemente cómodo para acoger a sus hijos, etcétera. Bueno, pues entonces es cuando empiezan a tener lugar las denuncias. Hay, creo recordar, 2 denuncias de su pareja, 2 denuncias que no van a ningún lugar porque no tienen, porque no hay prueba ninguna más allá de testimonios, pero que tienen la circunstancia, como siempre en estos casos, de detener todos los procedimientos de familia. Todos los procedimientos de familia, para que la gente lo entienda, son los procedimientos en los que se dirime, el juez decide qué hacer con los críos. Durante ese tiempo, desde que se separaron hasta que él pide la custodia compartida, los críos estaban con su mujer y él veía a los críos pues, los fines de semana en momentos muy puntuales, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues con esas denuncias se paraliza el procedimiento de familia y empiezan a, como en todos estos casos, las ruedas de la justicia empiezan a moverse muy lentamente porque hay palos dentro, ¿no? Palos que son procesales y que la ley los permite, porque la ley en general es muy garantista. Garantista quiere decir que protege mucho los derechos de cada cual, el derecho a presentar denuncias, el derecho a que cada denuncia sea vista con unas formalidades muy determinadas. El derecho, para quien no lo sepa, es así, es una... pues es un conjunto de normas y de técnicas, pero que hay que seguir muy al pie de la letra para garantizar que todos los procesos son, bueno, pues justos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede durante ese tiempo? Pues sucede que en determinado momento su exmujer, se lleva a los críos a Sóller, a Mallorca, a la isla de Mallorca, contra lo que Porque ha le... conocido a otra pareja y se los lleva, y como él había pedido la custodia compartida y ella quiere seguir su vida, hay denuncias que acaban archivándose o acaban absolviendo a Sergio, Sí. pero eso paraliza, esas denuncias
aunque existan, paralizan el otro proceso, no el penal, el proceso de derecho de familia que dirima la custodia, ¿no? Exacto. Entonces, hay un lapso ahí de tiempo, gracias a esas denuncias, en el que su exmujer se lleva a los hijos a Sóller, Mallorca, el juez le dice, oiga, usted no se puede llevar a los niños allí, ¿qué está haciendo? Pero se suceden más acciones judiciales que hacen que un tiempo después ese mismo juez diga, bueno, los niños ya tienen determinada edad, los niños ahí, pues yo creo que el mayor estaba iniciando la adolescencia, él ya estaba tomando posición en favor de su madre. Los críos de todas estas historias y en general los críos, digámoslo así, siempre se vinculan con quien les da seguridad en ese momento. Eso es una dinámica normal y que los psicólogos describen con total normalidad y sin tener que hacer grandes raíces cuadradas. Los niños buscan siempre seguridad y quien se la otorga es a quien ellos se deben. Entonces, los críos de Sergio Puerto, pues efectivamente toman partido, digamos, en ese momento por su madre, de manera que un año después de decirle al juez, oiga, que no puede llevarse a los niños a Mallorca, el juez le dice, bueno, los niños ya están enraizados en Mallorca, dejémosles ahí, ¿no? Los procesos siguen adelante porque Sergio sigue peleando por ellos y hay un momento en que consigue que en el proceso de familia den marcha atrás y obligan a los niños a volver a Madrid. Ahí es el momento en el que yo entro en contacto con la historia y la publico en el diario El Mundo. Yo publico la historia en ese momento en el diario El Mundo diciendo estos niños van a volver, o no la llego a publicar en ese momento, porque, por lo que sucede a continuación. Entro en contacto con Sergio me cuenta la historia y yo digo, joder, pues voy a contar esta historia de un tío que fue alto cargo de Zapatero, en el gobierno de Zapatero, y que consigue que sus hijos vuelvan. Bueno, pues lo que sucede en ese momento es que entre que yo entro en contacto con Sergio y consigo publicar la historia, que pasan 2 meses, bueno, pues son sus propios hijos los que denuncian en las primeras visitas que él tiene con ellos que les ha maltratado. Son denuncias verbales de ellos en el colegio, o sea, son denuncias que no presenta nunca su exmujer, sino que las presentan los niños verbalmente en el colegio y a facultativos médicos, de manera que las denuncias no se pueden entender como, digamos, como denuncias personales presentadas por la madre por un problema con él, sino por los propios niños. Y entonces es cuando la abogada de Sergio Puerto, ex alto cargo con Zapatero, militante socialista, convencido de la violencia de género, le dice, mira, deja de pelear por tus hijos porque ahora mismo esto lo has perdido. Y entonces él, pues efectivamente tiene que dejar de pelear por los críos. El mayor en ese momento yo creo que tenía, estoy aproximando y no me quiero equivocar porque hay que ser preciso con los datos, pero tenía 13, 14, creo que la pequeña, pues 4 años menos, una cosa así, y Sergio Puerto se queda sin sus hijos por la misma ley de violencia de género y por la utilización de esa ley y de todos los resortes legales que se aprobó cuando él era alto cargo de Zapatero en Moncloa. Claro, porque lo que acabas contando es que se sigue una política de hechos consumados, ¿no? En el sentido de que se entra en esta rueda judicial que hace que prácticamente no puedan ver estos hombres a sus hijos durante años. Y cuando al final han ganado estos procesos, los hijos ya tienen 10, 12, especialmente si son preadolescentes, y tienen su vida, tienen sus amigos, quieren al padre, al progenitor que está con ellos, y no quieren deshacer su vida para irse con un hombre, en este caso, que prácticamente no conocen. Claro. Entonces es un... entra dentro de lo que denominas, y luego hablaremos de ello, la lotería judicial, que es algo demoledor. A mí lo que me ha dejado claro leyendo este libro es que lo mejor que se puede hacer, yo no sé si en España solo o en cualquier país, es no entrar en procesos judiciales porque como se entre ese vía crucis, esa especie de Sísifo de tener que cargar con la piedra o la mochila de tener que ir a psicólogos, expertos, hacer informes y que le caiga un juez u otro,
bueno, porque cuentas algunas anécdotas de niños que han escrito o que se han presentado escritos frente a psicólogos, escritos por ordenador, de niños pequeños. Creo que era el caso de María Sevilla, ¿no? Una cosa totalmente enloquecida. Sí. Pero bueno, vamos, si te parece, a hablar de otro caso que cuentas en el libro, que es el caso de un hombre al que no das nombres y apellidos, cuya pareja había sido echada de casa por su madre a los 13 años. Había sido echada de casa y acaba, bueno, siendo la pareja de este hombre en Cataluña. ¿Nos puedes contar un poco la historia que hay detrás de todo esto y cómo acaba de la forma más cinematográfica que se pueda esperar? Pues sí, este caso es el de una mujer portuguesa que efectivamente cuando tiene 13 años su padre se ha ido y su madre ha vuelto a casarse y la pareja nueva de su madre pues no la quiere en casa, ¿no? Eso es lo que ella le cuenta a posteriori a la pareja que ella tiene en Barcelona con la que tiene un hijo. Y el hijo es ese objeto de disputa, ¿no? Ella acaba en Barcelona efectivamente, conoce a esta persona, que es un chaval pues barcelonés, no recuerdo qué edad, pero en torno a la treintena entonces, por debajo de la treintena, ella también, todo va bien, pero bueno, rompen. Se van a Estados Unidos, vuelven y Perdón, rompen. es que además me llama algo la atención en el libro, perdón que te interrumpa, pero en la mayoría de los casos, quienes rompen son ellos. En casi todos, creo que hay 6 de los 8 casos, quienes rompen la relación son ellos. Es decir, no es lo típico del hombre que es que él no quiere que su pareja le deje. No es así, perdón. Sí, no, es cierto, pero bueno, yo por mi experiencia, la verdad es que no, eso no es ningún determinante de ningún tipo. Es verdad que yo he elegido las historias de manera que estas 8 historias de estos 8 tíos las he elegido de manera que dieran pues un rango lo suficientemente ancho, ¿no? Social y sociológico, ¿no? Pero bueno, Francesco Arcuri, por ejemplo, pues es ella la que se va y es él el que pelea constantemente por intentar seguir la relación. Es más, ella está en paradero desconocido y él hace algunas declaraciones en los medios diciendo que ella está en paradero desconocido. Repito, lleva un año separando a los hijos de él y él sigue declarando que ella puede ser una buena madre, que ella puede ser una gran madre. O sea, imagínate lo que aguanta Francesco Arcuri y cómo intenta por todos los medios denodadamente mantener su familia viva, ¿no? Pero bueno, el caso de este chaval de Barcelona, bueno, chaval, un tío de 20 y pico años, es el de efectivamente empezar a recibir denuncias, ¿no? De ella en principio por minucias y después ya por cosas más importantes. En el caso de todas estas mujeres, yo he titulado el libro Algunos hombres buenos porque me centro en ellos. Y realmente ellas simplemente aparecen cuando los hechos me obligan a que aparezcan, ¿no? El libro, como tú sabes, Jordi, está contado de una manera novelada, es como una novela de no ficción, una novela real, y ellas solo aparecen cuando es estrictamente necesario. Entonces yo no me centro en ellas, ¿no? Pero el caso de esta mujer, de esta mujer que tiene un hijo con este chaval de Barcelona, igual que muchos otros, yo me pregunto si ellas se creen realmente lo que denuncian, ¿no? Y eso es algo que es muy importante en el libro. Y de hecho, un capítulo lo dedico a una psicóloga forense, que es una psicóloga forense muy reputada, que fue jefa de psicólogos forenses en Plaza de Castilla, en Madrid, para preguntarle si estas mujeres se creen lo que dicen, ¿no? Y ella dice que en muchos casos sí, pero que es un proceso, ¿no? Es un proceso que puede partir de una mentira interesada para conseguir algo, para conseguir quedarme yo al niño, pero que después esa mentira repetida acaba performando realidad en la mente de esas mujeres, ¿no? Eso está estudiado también en psicología y se llama falso recuerdo o tiene que ver con el concepto del falso recuerdo, que es recordar algo que no hemos vivido. De igual manera, ella me cuenta en el libro, que esto me parece de las cosas, la verdad, más interesantes que puede contar el libro,
que muchos de esos niños también creen haber vivido situaciones que no han vivido, porque su necesidad de adaptación, y los críos son supervivientes, cualquier niño, los adultos lo somos también, pero los niños muchísimo más, como los niños son supervivientes, se agarran a recuerdos quizá de cosas que no han vivido para construir mentalmente quiénes son y dónde están. Bueno, he hecho este excursus para hablar de esta mujer que efectivamente perdió su hogar cuando tenía 13 años y probablemente con este chico de Barcelona peleaba también por un hogar, pero peleaba por un hogar de una manera que la llevaba a chocar constantemente con su expareja, con este chaval. Este chaval es un tío en principio normal, quiero decir, no se le ha encontrado ningún él ha tratado siempre. Fue absuelto de todas las de todo, acusaciones. efectivamente. O sea, realmente no se le llegó prácticamente a practicar ninguna diligencia de nada, pero es cierto que ella probablemente es mucho más cuidadosa con el crío que él, ¿no? Pues como nos pueda pasar a todos en nuestra realidad cotidiana. O sea, a mí me pasa con mi mujer también que muchas veces me dice, pero ¿cómo haces esto con la cría si lo que hay que hacer es esto? Bueno, y yo digo, lo siento, voy a intentar hacerlo mejor, ¿no? El caso es que las denuncias empiezan a sucederse hasta que en determinado momento pues ella se lleva al crío. Ella desaparece de Barcelona con el crío, los Mossos no son capaces de actuar rápidamente. Hay una persona que tiene una asociación que se llama SOS Desaparecidos, se llama Joaquina Mills, que en ese momento denuncia a los Mossos, no han hecho absolutamente nada. Esta señora se ha ido con su crío. Él dice, es el enésimo secuestro parental por parte de una mujer del que tengo que informar en los últimos 2 años. Yo lo cuento también eso en el libro. Y a partir de ahí, ella se va a Portugal. Él no sabe que ella se va a Portugal, pero se supone que ella se va a Portugal porque ella es natural de allí. Y entonces es el padre, junto con un detective, quienes se ponen a buscar realmente a la tía, porque la policía portuguesa no lo hace, ¿no? Y la española tampoco, porque en el libro narras diferentes, en este caso y en otros, que bueno, en teoría deberían encontrar a estos niños, porque son niños robados, porque están secuestrados por sus propios padres, en este caso madres, y no se hace absolutamente nada. Es este hombre el que tiene que ir con un detective privado, supongo que carísimo, a Portugal a encontrar a su hijo. Exacto. ¿Por qué no se persigue estos casos de secuestro parental hasta que no salen en los medios, hasta que no se da el coñazo verdaderamente con ellos, etcétera? Por el adagio de es que están con sus madres, ¿no? Si es que está, bueno, al fin y al cabo está con su madre, en fin. Hay otro caso en el libro que es el de un compañero, que luego probablemente me preguntarás por él. Luego te preguntaré. Que habla constantemente con el GRUME, que es el grupo de menores, de búsqueda de menores de la Policía Nacional. Y bueno, el GRUME, la respuesta que le da en la búsqueda de su cría es absurda hasta que los medios de comunicación empezamos a dar la lata realmente con la historia, ¿no? Entonces sí que se ponen rápidamente cero. Pero bueno, vuelvo a la historia de esta mujer portuguesa y el chaval de Barcelona. Son ellos los que se ponen a buscar al crío en Portugal. Él desde Barcelona quema el teléfono, se pone a llamar a todos los sitios posibles. Ella tiene un perfil además determinado que le hace pensar a él que puede estar en ecoaldeas. Ella es como un poco hippie, él parece que lo es también y tal. Van por ecoaldeas, porque lo que cuentas en el libro es que van a 2 ecoaldeas. Está esta mujer llevando a su hijo viviendo prácticamente escondidos en ecoaldeas hippies, ¿no? Sí, porque bueno, esa es la tónica de varias de estas mujeres, porque son sitios donde te puedes esconder realmente. No te puedes esconder en sitios donde te vean, sino en entornos rurales, muchas veces donde hay, donde hay cierta tolerancia con ideas que, digamos, paralelas al sistema. En varias de estas ecoaldeas, por ejemplo, que yo me puse a investigar un poco qué eran estas ecoaldeas, pues se venden estos rollos de fuera de Matrix, fuera de Babilonia y no sé qué, esta especie de rollo New Age, que es luego muy
pues muy pintoresco, desde luego, y que también retrata en algunos casos a estos personajes, porque son gente que efectivamente trata de buscar una vía paralela a la legalidad, al sistema, creen que el sistema no las protege, creen que hay mucha permisividad hacia el varón en el sistema, cuando realmente el sistema judicial español es muy garantista y muy cuidadoso con las mujeres que pueden sufrir cualquier tipo de abuso hoy. Esa es la realidad y eso hay que decirlo de una manera muy taxativa. O sea, el sistema funciona fatal para millones de cosas y el sistema judicial también, pero es verdad que ante cualquier situación de una mujer posiblemente abusada, se paran, se lo toman muy en serio y realmente atienden muy seriamente eso. Bueno, sigo, que me estoy enrollando. No sé si me enrollo demasiado, Jordi. No sé si... Perfecto, no te preocupes, sigue. Vale. Tú sí no me cortas, ¿eh? O sea... entonces, ¿qué pasa con este hombre? Este hombre pierde en dos meses 10 kilos buscando a su hijo por teléfono. Claro, es que, perdón, hay que ver la situación en su conjunto porque es estremecedora. Su pareja, una mujer que ha sido echada de casa a los 13 años por su madre y por su padrastro, que ya te puedes imaginar cuál es el cuadro de ese background de esa persona, se lleva a su hijo, no sabe muy bien dónde, el padre, se lo lleva por aldeas, además pudiendo coger un barco e irse a América o a cualquier otro país sin tratado de extradición, con una persona totalmente obsesiva, que es algo que se cuenta en el libro. Esta madre es extremadamente obsesiva con su hijo, es una madre extremadamente obsesiva con su hijo, y este hombre pierde 10 kilos en muy poco tiempo. Imaginad, porque hemos visto casos de infanticidios, tanto por padres como por madres, que supongo le pasará por la cabeza a hombres como este, hasta el punto de que tiene que gastarse una auténtica fortuna en un detective privado para encontrarlo en una ecoaldea. ¿Y qué ocurre cuando les encuentran? ¿Qué pasa? Bueno, pues cuando les encuentran, este barcelonés viaja automáticamente allí. Bueno, la policía portuguesa responde fatal. De hecho, yo ya había informado en ese verano, esto fue el verano del 22, el verano pasado, porque todas estas historias, es muy importante decir que están calientes, todas estas están vivas, ninguna de estas ha terminado, todas siguen funcionando. Bueno, pues en ese verano del 22 yo ya había informado de esa historia y yo estoy de vacaciones con mi familia en la playa y de pronto me llama un detective privado que no sabía que estaba vinculado a la historia y me dice, oye, que es que es que he localizado a un niño en Portugal y tal. Y yo digo, coño, pues si yo he informado de eso. Sí, lo que pasa es que la policía portuguesa ha aparecido 7 horas tarde, entonces me han dado esquinazo, se han llevado al crío, me lo han jugado y yo necesito que deis caña con esto porque la única manera de que estos tíos respondan es, una vez más, contarlo en los medios y que todo el mundo lo sepa y que entonces las vergüenzas queden al aire. Bueno, entonces yo hablo con él, no consigo publicar nada porque tengo los 2 pies metidos en una piscina con mi mujer y mi hija de 9 años, pero a las pocas horas les vuelven a localizar allí, este chico de Barcelona vuela para allá y, bueno, consiguen localizarles finalmente, ¿no? En las ecoaldeas, en los vericuetos de ecoaldeas, en el pico de Portugal, cerca de Lagos. Ella tenía la idea, lo cuenta luego el crío, y lo cuentan otros testigos a quienes ella preguntó, de coger un barco y tomarlas de Villadiego, ¿no? ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, pues que la policía, el Estado portugués se hace cargo del crío. El Estado portugués pone al crío en brazos de la madre de esta chica. La madre que había echado a la chica cuando la chica tenía 13 años. De manera que... Vaya panorama. Sí. Claro. ¿Por qué hace esto? Porque ella, la madre, entra directamente en prisión por sustracción internacional, la sustracción denunciada por él en Barcelona, por este hombre en Barcelona. Pero el niño, en vez de ser automáticamente repatriado a España, porque en España una juez de Barcelona dice quien tiene derecho a tener este crío es este padre y esta madre también, pero ambos en Barcelona, porque el crío está radicado en Barcelona y no se le puede sacar de su entorno. Bueno, pues Portugal dice, como en todos estos casos de sustracción internacional, dice, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque
¿Qué ha pasado? A ver si estamos cometiendo un error. Hay una cosa que se llama Convenio de la Haya, que es que los críos en estas situaciones tienen que ser repatriados automáticamente al país de origen, a donde viven, donde tienen su casa, salvo que los críos estén en peligro. Salvo que el hecho de que ellos vuelvan a su país de origen suponga un peligro para los críos. Entonces, invariablemente siempre se invoca que ese regreso puede ser un peligro para los críos. De manera que empieza un procedimiento en Portugal. Por supuesto, el padre de Barcelona se persona. Por supuesto, la madre está personada también porque ella está en prisión por esos hechos. El niño está en manos de la abuela, de la madre de esta madre, de la mujer que la echó de casa con 13 años, con lo cual el de Barcelona sigue perdiendo peso porque está diciendo, joder, es que esta señora, que aparte ha visto a mi hijo 2 veces en su vida y el crío tenía, creo recordar, 6, 7 años, pues ¿qué va a hacer con él, no? Y entonces empieza un procedimiento. Durante mes y medio, en ese procedimiento, el barcelonés está personado allí por medio de una abogada. Esto sucede en Setúbal. A ellos no les dan traslado absolutamente de nada, no les informan de nada. La abogada va varias veces al tribunal a decir, oiga, que yo estoy aquí personada, pero es que no me están dando ni un papel. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, el caso es que el hombre, bueno, pues toma finalmente la calle de en medio, el camino más directo, y pues aparecen 3 encapuchados en casa de la abuela, de la madre de la expareja de él, que vienen teóricamente, o sea, no, perdón, no 3 encapuchados, los encapuchados es en otra historia. Pues, Es otra historia, sí. Se aparecen hacen 3. pasar por policías, básicamente. Sí, efectivamente. Se hacen pasar por funcionarios, por policías, y dicen, bueno, tenemos que llevarnos al crío un momento, lo traemos ahora porque tenemos que certificar que está en buenas condiciones, etcétera. 5 minutos después, la mujer se da cuenta de qué es lo que está pasando, sale de su casa, intenta pararlo, pero ellos se consiguen llevar al crío y el crío aparece en Barcelona junto al padre, que le tiene legalmente en Barcelona. Es decir, el padre coge la legalidad internacional y hace así, se la salta. ¿Por qué? Porque la legalidad no está funcionando, a él ni siquiera le están informando de nada. Es cierto que hace algo probablemente reprobable, que es tomarse la justicia un poco por su mano, eso es así, y hay que decirlo, pero la realidad es que él consigue a su hijo así de vuelta. Y bueno, y yo te digo que la historia sigue porque actualmente en Barcelona se están siguiendo procedimientos por esta causa. Bueno, la verdad es que hay algo demoledor en el libro y es que tú además has compartido empresa, has compartido pasillos con un hombre acusado de abuso, acusado de maltrato, que es tu compañero Daniel Aguirre, que cuenta su historia en el libro. Una historia que, bueno, posteriormente enlazaría casi de forma cinematográfica con el caso Infancia Libre. Pero, ¿cómo fue para ti vivir y para tus compañeros de trabajo en una redacción con alguien que vosotros sabíais que estaba acusado de lo peor que se puede hacer, que es abusar de un hijo? Eh, ¿Cómo visteis el caso de tu compañero que cuentas en el libro, Daniel Aguirre, y de su proceso de casi pérdida de su hija? Yo cuento en el libro, para hacer comprensible lo kafkiano de todo esto, yo cuento que yo partí de la misma, de la misma desconfianza de la que puede partir ahora mucha gente con respecto a muchos de estos casos, pero yo partí de esa desconfianza con respecto a alguien que era no solo compañero, sino amigo mío, que es Daniel I. Aguirre. Yo cuento que aunque yo llevaba en ese momento, pues ya llevaba compartiendo con él pues casi 15 años de redacción, de trabajo, de risas, de vernos en alguna ocasión fuera del periódico con otra gente del periódico, pues yo el hecho de que le denunciara a su expareja por abusar sexualmente de su hija, a mí me bloqueó absolutamente. Yo no sabía cómo gestionar aquello. Es la verdad, o sea, y no es bueno para mí reconocerlo porque no dice algo muy bueno de mí, pero la verdad es que yo me acojoné, me pareció que no sabía
cómo gestionar aquello. No porque Dani me pareciera alguien capaz de hacer eso, pero fue como, hostias, Pero vamos a eso ver es qué un pasa. tanto, perdón, eso es un tanto como, cómo podría definirlo? Eh, Casi Black Mirroriano, perdona por el neologismo que suelo utilizar, pero todos trabajando en unas oficinas, en un periódico reputado como El Mundo, un periódico muy conocido, y tenéis un compañero de trabajo que en la máquina de café le veis y está acusado de abusar de su hija. Eh, Sí, ¿Cómo eso. reaccionas? Bueno, pues hubo de todo y voy a dar la perspectiva de Dani, tal y como él me la ha contado, ¿no? Porque con Dani, obviamente, claro, he tenido muchísimas conversaciones sobre esto y, y, y además es un tío muy analítico, en fin. Pues hubo gente que se apartó un poco como yo y que miró un poco para otro lado, en plan, aquí qué hay, me da miedo, tal. Hubo gente muy cercana a él que trabajaban con él codo con codo, que también mantuvieron un poco esa postura. Tuvo la suerte de tener un compañero, Julio, que, que le apoyó a muerte y fue de sus pocos apoyos tan fuertes, ¿no? Personales, perdón, durante ese tiempo. Y en el caso de Dani, yo en el libro me extiendo mucho en su sufrimiento como padre amputado, ¿no? Eso es, Porque, claro, perdón que te interrumpa, pero el caso de Daniel en el libro es demoledor porque él empieza otra relación y además se ve el óxido de las relaciones. Estos hombres no son hombres perfectos. Estas relaciones, y es una gran virtud del libro, lo cuentas en él. Él ha sido infiel a su pareja, eso ha provocado el divorcio. No son gente. Además, este tipo de libro, especialmente en este libro, es casi como mirar por un agujero a la intimidad de una pareja, donde hay otros casos que entraremos posteriormente, si da tiempo, en los que se ve que algunos de estos padres no son padres perfectos, no lo hacen todo bien, cometen errores, las relaciones son malas, pero hay algo que me llama la atención del caso de tu compañero Daniel Aguirre. Y él empieza una nueva relación con una chica que describes como guapa y joven, y los años de juicios, las denuncias archivadas, las denuncias que se siguen, las desapariciones, provocan que su pareja joven y llena de vida, esa chica, acabe teniendo ataques de pánico, ataques de ansiedad, que pierda el conocimiento, auténticas brutalidades. Aquí hemos entrevistado a María, la conocida mamadrastra, que nos ha contado lo demoledor, digamos, la bomba nuclear que representa estar años en esta lucha judicial, porque él está en una lucha judicial, tu compañero. Está denunciado por abuso sexual por parte, bueno, su expareja le acusa de ello e intenta salir de alguna forma de eso y demostrar su inocencia, ¿no? Porque tiene que demostrar su inocencia, no es al revés. claro, mira, por salir un poco de foco, ¿no? Yo lo menciono en el libro, hay una película absolutamente mítica de John Ford que es Centauros del Desierto, ¿no? The Searchers. Y es John Wayne buscando a su sobrina hecha presa por los indios Sioux, o no recuerdo qué tribu, y persiguiendo, 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 y sin parar de perseguir. Lo que yo he intentado contar con estas historias, con todo este coñazo judicial, porque en ocasiones lo es, que bueno, espero que no esté contado como un coñazo, pero para mí lo era desde luego, con las idas y venidas de las parejas y las no parejas, eh, con los vaivenes mentales de estos tíos, con los psicólogos entrando y saliendo de las camas de estos tíos, eh, con el horror, con la política paseando ya de manera absolutamente rapaz
y depredadora, ¿no? Por las vidas de la gente, por las vidas minúsculas de la gente. Lo que yo he intentado retratar realmente en el libro con todo esto es esa búsqueda, ¿no? La búsqueda esa a corazón abierto, sin medida, sin control, con un punto de amor loco, con un punto de locura, de inconsciencia, porque el caso, por ejemplo, de Daniel, pues Dani pierde, pues efectivamente, hay un momento, él me cuenta, yo le pregunto, como les he preguntado a todos estos tíos, ¿hay un momento en que quisiste dejarlo, en que pensaste en dejarlo? Muchos te dicen que sí, Dani te dice, sí, sí, claro, por supuesto que sí. Yo es que si no, es que me moría yo, o sea, me mataba yo. Era, o sea, veía que yo mismo me iba en eso, ¿no? Esa película es evidentemente una metáfora de esto. Yo he intentado contar por eso digo que el libro es una historia de amor en realidad de unos padres hacia sus hijos, ¿no? En el caso de Dani, por ejemplo, pues él en determinado momento se imagina otra vida porque ha invertido un montón de dinero, de tiempo. Dani cuento en el libro, por ejemplo, cómo se mete un día en un taxi en Madrid y el taxista y le cuenta al taxista que ha sido denunciado por abusar de su propia hija, pero que es todo mentira, pero que está volviéndose loco, pero que qué va a hacer, pero que si entro en el talego, ¿qué hago? Y el taxista le dice, yo he estado ahí. Es un colombiano que le dice, pues yo he estado ahí y tú lo que tienes que hacer es di la verdad desde el principio, porque si no la dices va a ser mucho peor. Y le dice, y júntate con los colombianos, porque los españoles son unos hijos de puta, son muchísimo peores, por cierto. O sea, Dani en ese momento es una persona, es como un coche. Claro, es que estaba pensando que podía acabar en la cárcel y acaba hablando con un taxista que había estado en la cárcel. Había estado en la cárcel, efectivamente, ¿no? Él imagina otra vida, y esa otra vida, ¿dónde es? Pues en Tarragona, de donde es él, de donde vino a Madrid, se echa una novia que es 15 años menor que él o 17 años menor que él. ¿Qué pasa? Pues que ella no aguanta esa relación, no aguanta que él, pues eso, como John Wayne por las llanuras de Oregón, se dedique a transitar sin haber comido, sin haber dormido, buscando a su hija, ¿no? Y así se tira Dani 4 años prácticamente, o sea, volviéndose loco, yendo a las comisarías, dando el coñazo a los del GRUME, el grupo este de menores de la policía. La historia de Dani todas estas historias son increíbles. La de Dani, que yo la he vivido muy de cerca, bueno, pues es abrumadora. Además, me gustaría preguntarte justamente por lo que cuenta el libro de la pareja de Dani, si tú tras investigar tantos casos, seguro que además hay decenas o centenares de correos que has recibido que nunca has investigado, pero que te han contado la historia, ¿hay algo, te habrán preguntado esto muchas veces, pero hay algo en común en estas mujeres o no? Vamos a ver, yo insisto, el libro va sobre ellos y me quiero ceñir mucho a eso, ¿no? Yo he tratado de retratarles a ellos. Si hay algo común en estas mujeres, bueno, diría que son mujeres, y voy a generalizar mucho, ¿no? Pero diría que son mujeres, en la mayor parte de los casos, con una funcionalidad muy alta, son mujeres con una elocuencia enorme, en muchos casos. Hay varias en este libro que son verdaderas encantadoras de serpientes, ¿no? He dicho de manera muy coloquial y no quiero que suene peyorativo porque me parece un valor para según qué cosas, ¿no? Pero Verónica Saldaña, que es una de las protagonistas, María Sevilla, desde luego, la exmujer de Daniel, mi compañero, llega a contarme, yo lo cuento así en el libro, dice es que yo cada vez que iba con ella a un juicio y ella describía el tema de los abusos, es que yo me lo creía. Pensaba, joder, pero si es que si yo veo a esta tía, es que yo pienso que efectivamente yo he abusado de mi hija. O sea, hay algún caso más de estas mujeres que efectivamente nos habla de mujeres con una capacidad de verbalización enorme. Luego, evidentemente, yo creo que muchos de estos casos surgen de estos casos de posesividad un tanto enfermiza hacia los críos, surgen de heridas que ellas tienen. Igual es una lectura
un poco barata, un poco de hacendado, de psicoanálisis de hacendado, pero sí que creo que algo de eso hay. Si no de heridas, sí de patrones asumidos de madres, padres, etcétera, en el pasado de estas mujeres. Hay algunas de estas mujeres que la psicóloga con la que hablo en un capítulo que describe un poco el interior de estas mujeres, hay algunas de ellas que ella me dice, mira, estas en concreto, y me dice quiénes, no lo puedo decir, obviamente, porque me caería una querella, dice, estas en concreto son unas psicópatas, tienen perfiles psicopáticos. No dice son unas psicópatas, ¿no? Sino dice, tienen rasgos psicopáticos, rasgos de ausencia de empatía, de el bien propio por encima del sufrimiento ajeno, etcétera, ¿no? Es lo que te puedo decir un poco sobre ellas. ¿Y sobre ellos, hay algo en común en ellos? Porque yo he notado como una sensación de que son personas que les gusta contemporizar. Son personas que les gusta ceder o que prefieren ceder. No sé, excepto en uno de los casos, no parecen perfiles, digamos, con personalidades muy fuertes. Puedo estar equivocado porque evidentemente no conozco los casos, simplemente la lectura de la narración, pero parecen personas que contemporizan, que no se enfrentan a los problemas, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en parte. Lo que pasa es que no vincularía contemporizar con tener una personalidad fuerte, sinceramente, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, Francesco Arcuri, por poner un ejemplo que quizá es el que todo el mundo va a tener más en la cabeza de estas historias, yo creo que Francesco Arcuri es un tío con una personalidad enorme. De hecho, a mí entrar en su madriguera me costó una barbaridad porque él sabe que los medios de comunicación somos manipuladores de vidas ajenas, manipuladores porque las tocamos con las manos, no porque queramos hacer algo malo con ellas. En ocasiones eso sucede, tristemente también. Y entonces Francesco Arcuri no es un tío con una personalidad débil que Juana Rivas le lleve por donde quiere y tal. No, lo que pasa es que él tiene un bien superior, que es, o él busca un bien superior, que es tener una familia, conseguir construir un hogar, darle a sus hijos un futuro, darles una solidez, etcétera, ¿no? Que es lo que la justicia italiana dice que ella no puede darles en ningún caso. Entonces, esto, contemporizar. Bueno, si estuviéramos hablando en un bar y estuviéramos así acodados, yo te diría, bueno, es un clásico masculino, ¿no? Contemporizar. O sea, ¿cuántas veces he contemporizado yo en esas circunstancias? O tú, Jordi, ¿cuántas veces has contemporizado? O, a ver, es cierto que, pues eso, en la barra del bar, pues todos podemos connotar determinadas actitudes como más masculinas o más femeninas y probablemente acertaremos también, hablando, generalizando, ¿no? No, yo no creo que estos tíos realmente hayan contemporizado más de lo que debían, más que en determinados momentos. Hay puntos de inflexión donde quizá ellos, algunos de ellos, sí pudieron ser más duros y no lo fueron. Y yo tengo que decir, la verdad, hablando de mí, que les entiendo bien también, ¿no? Porque es cierto que con tus hijos, pues, quienes somos padres, bueno, pues dedicados y concienciados de lo que estamos haciendo, pues yo creo que en ocasiones tienes miedo, ¿no? De qué es lo que haces, tienes dudas. Quien no haya tenido miedo o dudas en situaciones, pues que levante la mano, ¿no? Me gustaría además preguntarte si tras hablar con estos hombres y con muchos otros, repito, que seguro que has conocido, a mí es que me daba la sensación leyendo el libro, porque el libro tiene anécdotas, repito, brutales, os recomiendo la lectura, os va a estremecer. Eh, Me da la sensación de que muchos de estos hombres deberían haberse separado mucho antes, mucho antes. Evidentemente entiendo que si ya tienen hijos eso lo complica, pero en muchos casos se notan los signos de que hay problemas con anterioridad. Lo dice el mismo Arcuri, que él sabe que no es la mujer con la que va a acabar.
Lo cuenta Rafael Marcos, al que tuvimos aquí, ya nos contaba unas cosas de María Sevilla. Supuestamente, él nos comenta, es una declaración de parte, pero bueno, dice que María Sevilla, cuando la conoce, podía escuchar a los muertos. Creo que lo comentas tú también en el libro. Es Sí. decir, ya son cosas como un tanto, digamos, más que excéntricos. Cruzan ciertas líneas. Entonces, quizás esto suena muy duro, pero ¿tú les has preguntado por qué mantenían esa relación y por qué no la cortaron antes? Bueno, en algunos casos sí, sí se la... A Rafa Marcos, por ejemplo, pues que tengo ya, la verdad es que muy buena relación con él, me parece, vamos, una relación de amistad ya con él, después de tanto tiempo, pues sí, se lo pregunté, ¿no? Y, pues es, bueno, pues yo estoy ahí, quiero que eso funcione, creo que las cosas se pueden arreglar, siempre ese creo que las cosas se podrían arreglar y tal, pues siempre está ahí, ¿no? O sea, eh, ¿cómo decirte? No hay ninguno de estos hombres, yo creo, todos mirando hacia atrás, dicen, claro, tendría que haberlo visto. Y es más, te cuentan, por ejemplo, Francesco dice, no, desde el principio se enfadaba muchísimo. Eran enfados enormes. Entonces yo contemporizo con él y digo, bueno, hombre, Francesco, eso le ha pasado a todo hijo de vecino. Y me dice, no, pero bastante más. Le digo, bueno, no sé, es una reelaboración a posteriori. A ver, él cuenta, por ejemplo, que Francesco Arcuri cuenta que cuando ella se queda embarazada de su primer hijo, ellos están en Londres, ella tiene un primer embarazo muy malo, el segundo también es malísimo, durísimo, y hay un momento en que él le dice a ella, están en Londres, tiene un restaurante y ella pues está embarazada y está lidiando con el embarazo. Y entonces quedan en que ella se vaya a España, a Granada, a ser cuidada por su madre y él, poco tiempo después, él no es, me quito de en medio, que ella se vaya y yo me quedo aquí, no, él se queda ahí para cerrar sus negocios y para irse con ella a Granada. O sea, es il mamo que decía antes, ¿no? O sea, va ya a cuidar directamente, ¿no? Pero cuenta que cuando están en el aeropuerto, pues ella ni se despide de él, se va y tal, ¿no? Enfadada porque él se queda y tal, ¿no? Él describe varias de estas circunstancias que yo cuento en el libro como pilotitos rojos de aquí hay algo que, coño, que no está funcionando bien. Todos tienen este tipo de situaciones, pero todos tiran para adelante. Me gustaría que nos hablaras un poco de Verónica Saldaña, que fue, bueno, entrevistada en multitud de ocasiones en programas mañaneros, en programas de máxima audiencia, estando en Búsqueda y Captura. ¿Quién es Verónica Saldaña? Verónica Saldaña es un sueño hecho realidad para un periodista. Perdón, es que me parece, eso suena mal, suena mal, pero yo iba leyendo la historia de Verónica Saldaña y era como, no puede ser, era como leer como ver la serie Lost, que dices, los guionistas se inventan una trama que dices, no me lo puedo creer, ¿cómo van a salir de esto? A ver, ¿cómo lo van a cerrar? Pues en lugar de cerrarlo, abren otra trama aún más grande y dices, oye, pero esto va ascendiendo, esto no puede ser. Verónica Saldaña, además, Jordi, está en lo más alto ahora, ojo. O sea, todavía la serie sigue. Claro, Hace 3 días estuve con José Manuel, su expareja. Los dos, bueno, pues, porque le llevo un ejemplar del libro y hablamos de cómo está la historia ahora y bueno, pues es como hablar con alguien que piensa que efectivamente es un personaje de ficción y que lo que le está pasando lo está rodando a alguien, porque él no se lo cree. O sea, Verónica Saldaña es una mezcla de Houdini, MacGyver y el negro del equipo A, MA. O sea, es alucinante. O sea, lo más increíble es que no solo se lo ha hecho a su expareja, y a personas que se ha cruzado, etcétera. Es que se lo ha hecho a la legalidad española y ahora está trabajando desde Suiza, que es donde está. Y
bueno, no sé, es alucinante. Lo de Verónica Saldaña es que es imposible contarlo aquí de una manera que se entienda, o al menos yo no puedo hacerlo. Si quieres, cuéntalo tú, Jordi. Bueno, yo simplemente os voy a contar un detalle. Cuando Verónica Saldaña estaba en el colegio, denunció a su propio padre por abuso sexual. Su hermana dice que es una mentirosa. Además, dejó a deber o timó, supuestamente, es lo que se cuenta en el libro y lo que se cuenta además por declaraciones de amigas en diferentes medios de comunicación, que les supuestamente, repito, porque son declaraciones de terceras personas, amigas y examigas suyas, les timó miles y miles de euros. Incluso algunas de ellas les hizo tomar préstamos personales para que se le dieran el dinero a ella. Cuando se acabó el dinero, les dio la patada. Inventó que estaba siendo perseguida, ponía los teléfonos móviles en papel de aluminio, acabó en Suiza. Bueno, es todo tan disparatado. Es Su disparatado. hermana, Bueno, y daba sí. entrevistas. Otra de las cosas es que daba entrevistas en prime time mientras estaba en busca y captura, siendo buscada por la policía española. Y así estuvo varios meses. O sea, yo lo publiqué, yo cuando me enteré de la historia y entré en la historia, lo publiqué en El Mundo, dimos 2 páginas de, hay una señora que está siendo buscada por secuestrar a sus hijos, está siendo buscada por la policía española y ella a la vez da entrevistas en 4 y en Telemadrid diciendo, mi exmarido me va a matar, ¿no? O sea, que es una operativa muy compleja. ¿Y qué es ahora de María Sevilla perdón, de María Sevilla, de Victoria, de Verónica Saldaña en Suiza? ¿Qué está ocurriendo con ella? Porque este caso no ha acabado. ¿Cuál es la situación actual? Este caso no ha acabado. Ella tiene a los críos allí, son mellizos. En estos momentos hay una juez en Pozuelo donde se denunció la sustracción internacional que lleva fumando en pipa año y pico, porque tanto Verónica Saldaña como la justicia suiza se la han pasado por el forro. Los niños siguen allí y lo último que sé, por medio del abogado de su expareja, es que ella ha sido denunciada allí, en Suiza, por presuntamente estafar al primer novio que ha tenido en Suiza, al que presuntamente le habría hecho lo mismo que a todos los anteriores que están en fila india, algunos de ellos reclamando en los tribunales y otros no, algunas amigas también reclamando y bueno, pues así. Bueno, es el caso en el libro, en Algunos hombres buenos, el libro de Kiko, el caso de Verónica Saldaña os va a dejar totalmente estupefacto cuando lo leáis. Vamos, es una cosa demoledora, demoledora. Antes de ir con las preguntas de los oyentes, Kiko, me apetecería cerrar lo que es mi parte con una cuestión bastante general. Porque hay otros casos que, bueno, si entráramos en ellos creo que nos extenderíamos demasiados. Hay, por ejemplo, el caso conocido de, creo que es Carlos Salgado, corrígeme si me equivoco, que acaba casándose con una mujer rusa, que además ya estaba casada, no casada, digo, casada, era bígama, acaba huyendo ella a Kirguistán, o el caso de una persona que no das el nombre, un director o un directivo de una empresa importante de Andalucía, un letrado de muy buena familia, que acaba además viendo cómo su ex mujer, que le denuncia y le hace la vida imposible hasta el punto de que es al que yo veo en el libro con más resentimiento, a pesar de ser abogado, le veo con una. Le veo con un pozo de amargura a esta persona que no puedo nombrar porque no se nombra en el libro. Le veo con un pozo de amargura demoledor, de no creer en el sistema, de notar que hay algo oscuro porque está destrozado, le han matado civilmente, le han matado económicamente y al final, después de esa gincana judicial, acaba, entre comillas, obteniendo la custodia de sus hijos, pero ahora el juicio se tiene que repetir con su exmujer. Creo que esto ha ocurrido después de que acabaras el libro. Y es una historia, pues demoledora, con muchísimos detalles que, bueno, en el libro os van a volar la cabeza, totalmente volar la cabeza.
Chicos, vamos con vuestras preguntas, pero me gustaría aclarar algo antes, algo general, como he dicho. Veo que somos muchos y veo que estáis escribiendo a toda velocidad relacionado con la violencia de género. Este libro no es un libro que niegue la violencia de género. El hecho de que se hable del caso de estos hombres no niega que haya violencia de género, no implica que las mujeres sean mentirosas, no culpabiliza a las mujeres. A ver si podemos entender que tú puedes entrevistar a Rafael Marcos o puedes entrevistar a Francesco Arcuri y el hecho de traerlo no significa que estés afrentando al conjunto de mujeres del mundo o de España. Porque yo recuerdo y voy a dar un caso muy específico, cuando entrevisté a Rafael Marcos, me escribió un oyente muy indignado diciendo que había perdido a un fan, que cómo podía haber hecho eso, cómo podía haber dudado, perdón, estamos hablando de una persona que cuenta su testimonio, estamos hablando de un periodista de investigación que cuenta el testimonio de diferentes hombres. No estamos negando ni está negando los casos de violencia de género, no se está negando en ningún caso el que exista, por favor, entendamos la situación. Esto lo tendremos que editar y quitar, pero por favor, creo que es prácticamente casi de primero de sumar 1 más 1. El hecho de que estos casos existan no implica que la violencia de género no exista. Claro. En fin, perdón. Es que de verdad, lo siento mucho, pero si quieres aclarar algo antes de empezar, porque veo que la gente está muy revolucionada y entiendo que, claro, es que Claro. hay cosas que caen por su peso, pero parece que hay gente que no lo quiere entender. Una de las intenciones principales del libro es precisamente esta. O sea, es pelear porque se puedan contar estas historias sin negar la violencia machista y la existencia de víctimas de violencia machista. En el libro digo que estamos hablando de que mueren 1 o 2 mujeres a la semana. Este año vamos por un poco menos, felizmente, pero estamos hablando de un problema social, el primer problema social probablemente que tenemos en España, con unos resultados dramáticos de mujeres muertas, no solo de mujeres muertas, sino de agresiones sexuales. O sea, pero a lo que se dirige el libro es precisamente a tratar de abrir, de que se puedan contar estas historias de tíos que sufren situaciones de injusticia y que no por ello se está poniendo en duda ni se está negando la existencia de mujeres víctimas de violencia machista. Es muy importante. A mí me decían, en algún sitio me han preguntado si es un libro contra las mujeres, ¿no? Yo digo, no, es que realmente sí, y muchas mujeres lo entienden así. Si yo fuera mujer, yo entendería este libro como un libro en favor del discurso de la mujer, porque el discurso de la mujer no puede acoger a algunas mujeres que utilizan la ley de manera espuria y de manera instrumental para simplemente fastidiar a sus exparejas, ¿no? Entonces me parece que el discurso feminista de emancipación de la mujer, de búsqueda de igualdad, etcétera, tiene que acoger esto también, que son realidades. Y de hecho hay muchas mujeres que lo acogen, ¿no? Pero es verdad que el discurso mayoritario no lo acoge, no lo quiere acoger, ¿no? ¿Y qué pasa después con eso? Que si lo dejas ahí encapsulado, te llega un partido siempre de algún extremo para capitalizarlo. ¿Y qué pasa cuando los partidos moderados no se encargan de eso? Pues que efectivamente llega alguien en el extremo y dice, uy, aquí hay unos pobrecillos, vamos a capitalizar esto, ¿no? Entonces, este libro lo que busca es precisamente eso, abrir ese debate y que se pueda hablar de esto sin negar la violencia de género, por supuesto, ¿no? Eso es explícitamente lo que intento en el libro. Pues si os parece, vamos ya con la primera pregunta de Matt Galego. La pregunta a Matt Galego. Kiko, ¿lo que les ha pasado a estas personas que se relatan en el libro es algo generalizado o anecdótico en el resto de la sociedad? Vamos a ver, estos son casos, evidentemente, extremos en el sentido de que tienen un recorrido casi cinematográfico y yo
evidentemente intento, hay una cosa muy importante que no he dicho hasta ahora, pero que aprovecho para decirla, y es que este libro no es un libro causa realmente, ¿no? Un libro causa es un libro que viene a contar la historia de unos pobrecillos, que hay que contarlo, es un libro necesario, etcétera. No, desde luego es eso. Pero también he intentado escribir, obviamente, un libro entretenido, ¿no? Porque la gente no lee para leer una causa, sino que todos leemos para entretenernos, para tratar de aprender, para conocer, pero sobre todo para disfrutar. He intentado que el libro sea así. Entonces, estos casos son casos muy extremos, pero la raíz de estos casos, que es la utilización del derecho para, en conflictos de pareja, tratar de ganar metros y de ganarle metros a la pareja, eso es algo que sucede. Yo, en mi experiencia, yo llevo haciendo 15 años de información de tribunales en el diario El Mundo. Además, soy licenciado en Derecho, tengo una formación jurídica, tengo un cierto entorno jurídico. Desde luego, en mi teléfono, ¿qué es esto? Que es mi agenda, pues no sé, a lo mejor hay 500 abogados. La realidad es que en cualquier juzgado de familia de este país se ve constantemente, diariamente, que se utiliza todo, que la gente, generalizando, utiliza cualquier cosa para ganarle metros a la expareja. Eso es algo que sucede constantemente. Hay muchos... Perdona que te interrumpa, porque esto es lo mismo que nos dijo Felipe Mateo Bueno, me ha dicho en privado gente que al final, por cualquier razón, no voy a entrar en los nombres, en las entrevistas no se han podido hacer. Que esto es una realidad. No son casos tan extremos como los que cuentas en el libro, son casos más suaves. Pero ocurre. No son casos tan extremos en su desarrollo, pero sí son casos igual de extremos en cuanto a que se utiliza la ley, se utilizan los resortes, todas las herramientas que te da la ley para ganar metros. Que ese discurso lo está haciendo socialmente o políticamente lo haya estado haciendo solo una parte muy pequeña del arco político, sin entrar, no voy a entrar a valorar quién, ni cómo, ni por qué, ni nada. Que lo haya estado haciendo solo esa pequeña parte del arco político no puede opacar ideológicamente algo que son hechos. Y cualquiera que conozca a un abogado de familia solo tiene que preguntarle si eso sucede habitualmente en los juzgados. La realidad es que eso es muy impopular decirlo hoy y por eso no sale nadie a decirlo en su sano juicio, porque lo que haces es ponerte en el disparadero o encasillarte ideológicamente, etcétera, pero esto es algo que sucede. Solo una acotación más. Hay unos datos del Consejo General del Poder Judicial que son los que siempre salen en este debate, que son unos datos que dicen que solo el 0,0001 o algo así de las denuncias de violencia de género puestas por mujeres son luego condenadas como denuncias falsas cuando los hombres las denuncian como denuncias falsas. Eso es verdad, no hay apenas condenas por denuncia falsa, pero la realidad es que no las hay por unos motivos que son también muy comprensibles, y es que estos hombres la mayor parte de las veces solo quieren contemporizar, olvidar, seguir hacia adelante. Los propios tribunales muchas veces les desincentivan, les dicen, no vayas por ahí, porque eso es muy difícil de probar y te vas a meter en un lío. Luego es un delito el de denuncia falsa que es muy difícil de probar. Yo hago en el libro un paralelismo entre dos delitos, dos tipos penales, que son denuncia falsa y abusos sexuales intrafamiliares, dentro de la familia. Los dos son delitos muy difíciles de probar y son los que un poco chocan en el fondo tras el telón de esta historia, ¿no? Es muy difícil probar que alguien ha denunciado algo falso a sabiendas, porque esa persona ha tenido que dejarlo prácticamente escrito en un sitio, que sé que esto es mentira, pero lo voy a denunciar, ¿no? Es muy difícil que eso se haga. Pero la realidad es que esto sucede diariamente, dicho así, a grosso modo, en los juzgados de este país. Vamos con la siguiente cuestión. Te plantean, Kiko, ¿tú piensas que los jueces tienen miedo de meterse en líos e interpretan en contra de la parte femenina? Bueno, hay un caso en el libro que es el de Sergio Puerto, en el que el juez, que efectivamente al final accede a que su exmujer, que se ha llevado a sus hijos a Mallorca, se quede allí con los hijos, pues ese juez, meses antes, había tenido un problema porque le había dado los hijos a un padre
que tenía una denuncia por abusos sexuales de la que no había prueba ninguna, pero le habían sacado en la cadena SER, algunas asociaciones le habían hecho una campaña y probablemente este juez, humanamente, aunque estamos hablando de un juez nada menos, pero quizá muy humanamente, pues dice, bueno, si miro para otro lado, igual no pasa nada, no tengo líos, no me meto en un jardín, ¿no? Es obvio que hay jueces que pueden tomar esas decisiones mediatizados por lo que pueda pasar, si las toman, ¿no? Eso. Tú, después de escribir este libro, y es la sensación que me da al leerlo, me gustaría preguntarte, porque a lo mejor es una sensación equivocada, pero tú tras toda tu experiencia y escribir esta obra, ¿tienes la sensación de que el sistema judicial en derecho de familia en España está roto o no? No, no roto, para nada. El derecho es una construcción, hablando de teoría del derecho, es una bola de nieve que va cayendo por la montaña. Y hay muchos momentos en que se legisla de una manera y luego se legisla de otra. Eso ya está en las batallas legislativas, etcétera. Pero no, el sistema no está roto, pero sí está muy distorsionado realmente. Y eso es lo que trato de contar en este libro. No solo por la asimetría, por esa diferente valoración del hombre y la mujer frente a la ley. Hay que recordar que cuando se aprueba la ley de violencia de género, hay muchos jueces que ponen recursos de inconstitucionalidad. Se van al Constitucional y dicen, esto rompe el artículo 14 de la Constitución, rompe la igualdad ante la ley, ¿no? Y efectivamente el Constitucional dice, sí, rompe la igualdad ante la ley y el Constitucional se acoge a que las situaciones desiguales hay que atacarlas tratando de manera desigual a los desiguales, ¿no? Entonces, quizá estableciendo asimetrías que traten de restaurar una cierta igualdad, ¿no? Para formar una cierta simetría, por así decirlo, ¿no? Entonces, roto, no está roto, pero sí que está entrando como un elefante en una cacharrería en lo que es un entorno que en muchas ocasiones no merece, es un viaje que no merece semejantes alforjas, ¿no? Por así decirlo. Vamos con la siguiente pregunta. Te plantea el último patriarca. Kiko, soy partidario del divorcio a la japonesa. Si hay hijos, ustedes se aguantan hasta que sean adultos y cumplen con su obligación de proveer una familia estructurada para sus hijos. Y cuando estos sean mayores, se separan si quieren. ¿Qué dirías ante algo así? Que, por cierto, hay una especie de casi proverbio de cultura urbana estadounidense que va en esa línea, ¿no? Algo así como es más caro divorciarte económicamente y emocionalmente que seguir en una mala relación. ¿Qué dirías a esto? Bueno, se me ocurren muchas cosas. Evidentemente cada relación es un mundo. Yo también, una de las frases, he venido aquí a hablar de mi libro y estoy muy en hablar del libro. En el libro digo, y de verdad lo pienso, que nadie sabe lo que hay dentro de una relación, más que las dos personas, y en ocasiones ni siquiera ellas. Pero respecto a lo que dice esta persona que nos está viendo, bueno, pues no tengo inconveniente en contar mi propia historia personal, y es que yo soy hijo de divorciados y mis padres se divorciaron cuando yo tenía 27 años y creo que deberían haberlo hecho muchísimo antes. Creo que me hubieran hecho un favor, pero bueno, esa es mi opinión, no como vale lo que la de cualquiera, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Kiko, ¿ves que toda esta telaraña social e institucional podrá algún día desmontarse o ya no tiene remedio? Sí, por supuesto que sí. O sea, esto no, vamos, telaraña social o institucional. Yo personalmente, ya haciendo un poco de todología, si quieres, pienso que las dinámicas sociales van evolucionando, van cambiando. Es verdad que vivimos una época extraña porque hay un cambio de paradigmas como muy, muy bestia, es mi opinión. Y parece como que estamos... alguien dijo que para arreglar una máquina de escribir lo más fácil es pues igual ponerte a arreglar determinadas cosas
si no funciona bien, y no coger y tirar la máquina de escribir al suelo, que se estampe y luego volver a montarla trocito a trocito. Yo creo que estamos volviendo a montar la máquina de escribir trocito a trocito. Es como si volviéramos a nacer todos los días. Es como si volviéramos a... Yo tengo 46 años y veo abiertos debates sobre cosas que yo creía periclitadas en los años 80, cuando yo era un niño, ¿no? Y yo vivía en una sociedad, en esa sociedad, que se reía mucho de la ideologización, de los dogmas, se reía mucho, yo creo, de la década anterior. Entonces, bueno, yo soy muy partidario de la sístole y diástole esta, de lo cíclico, no partidario, sino partidario de esa visión, y creo que toda esta telaraña social e institucional que dice esta persona, dentro de X años nos reiremos de ella, será una cosa del pasado y tendremos problemas más serios de los que preocuparnos. Además, vamos a un mundo en el que, y creo que va a ser así porque ya se está construyendo y no me parece mal, porque al final es quien lo merece, en mi opinión, tiene que estar en esa posición. Vamos a un mundo en el que hay muchos más juezas que jueces, hay muchos más doctoras que doctores. Estamos hablando de, probablemente en algunas profesiones muy relevantes, 60 a 40, 65 a 35, 70 a 30. Hay una excepción que son las ingenierías, especialmente programación, ingenierías industriales, telecomunicaciones, etc. Pero en buena parte de los trabajos de alta cualificación, el porcentaje que a día de hoy está saliendo de las universidades y que va a construir la España del futuro y que considero que va a construir el mundo occidental o desarrollado más que occidental del futuro, es un mundo en el que las mujeres se han ganado una posición que va a ser al menos tan importante o más que lo de los hombres. Y si se lo han ganado, me parece absolutamente extraordinario. Por supuesto. Yo digo en el libro que soy partidario de la discriminación positiva, por ejemplo, para que las mujeres en los entornos laborales accedan a poder, accedan a la toma de decisiones, y creo que eso puede cambiar y beneficiar mucho, bueno, y desde luego democratizar, que eso es lo más importante, esa toma de decisiones para que participe, para que no haya una distinción de género en eso, ¿no? Te plantea Ruiman una muy buena cuestión. Y yo, de hecho, lo pensaba, lo tenía en las notas preguntártelo. Te plantea Ruiman, ¿hay algún caso que te tocó más el corazón que el resto, sea de los que están en el libro o no? Pues sí, es una pregunta que me han hecho en ocasiones. Es cierto que todas las historias del libro me han tocado porque me he tenido que meter muy dentro de ellas, y en algunos casos te tocan pues hasta la lágrima, como es lógico, porque te imaginas a estos tíos, el lugar por el que han transitado. Y bueno, esta pregunta me da pie para hablar de algo que es quizá lo que está más en el centro del libro y de lo que menos puedo hablar, que es de los niños, de estos niños que son separados de sus padres. Estos niños, solo hay uno de ellos que aparece en el libro, es el hijo de María Sevilla, porque él ya va a cumplir 16 años y ha podido consentir contar su historia, o que yo contara su historia en el libro, ¿no? Yo también le he entrevistado en El Mundo recientemente, y él, bueno, pues rechaza lo que hizo su madre con él, y se da cuenta de que perdió su infancia, ¿no? Se perdió su infancia porque la infancia de un niño no es estar con sus padres, la infancia de un niño es estar con otros niños, ¿no? Fundamentalmente. Y medirse con ellos y vivir con ellos. O sea, mi hija tiene 9 años y yo intento estar lo más posible en su vida, pero realmente su vida es suya y su entorno tienen que ser los niños. El hijo de María Sevilla, igual que todos estos niños, fueron separados de otros niños, de todos los demás niños, y fueron aislados, ¿no? De una manera súper injusta, ¿no? Y estamos hablando de críos que habrá que ver cómo viven mañana, ¿no? Yo he dicho muchas veces, medio en broma, medio en serio, que después de Algunos hombres buenos, mucha gente me ha dicho que si no voy a escribir Algunas mujeres malas, que desde luego se podría hacer,
pero sobre todo yo querría escribir dentro de 15 años algunos niños inocentes, ¿no? Algunos hijos inocentes. Eso sí que lo querría escribir. No sé si tendré ocasión de hacerlo, pero me gustaría que ellos contaran qué es lo que, cómo vivieron todo esto, cómo recuerdan que vivieron todo esto, qué heridas ha podido dejar en ellos, qué cosas, cómo han transitado con eso, cómo han transitado por la vida manejando eso. Me parece que ellos son los que están en el centro, pero es muy sintomático de la realidad de este problema, el hecho de que en la mayor parte de las entrevistas que he hecho, nunca jamás me preguntan por los niños, ¿no? Y es que sucede también que los juzgados de familia, aunque son los niños los que, y es el bienestar de los niños el que se debate, habitualmente son los últimos en los que se piensa, ¿no? Porque es un conflicto habitualmente entre padres, ¿no? Vamos con la siguiente cuestión. No, que no he respondido, pero he contado mi rollo. Creo que has respondido, te pregunta Guantanamera, Kiko, en serio, ¿tú crees que las políticas responsables de crear todo este tinglado que hay detrás de ello están en esto porque se lo creen o por la pasta? Bueno, esto es algo que se pregunta mucho, ¿no? Si esto hay dinero detrás de todo este tipo de entramados o no, o este tipo de políticas o no. ¿Tú qué crees? Bueno, Jordi, eso yo puedo contestar lo que todo el mundo sabe, no voy a decir nada nuevo. Efectivamente, en la dinámica política, cuando tú tienes el poder, tienes la llave de la caja, de la hucha, donde todos ponemos nuestros euritos y como es lógico, favoreces a los tuyos. Favoreces a los tuyos, ya sean los de género o los de la COE o los de quien sea, ¿no? Entonces, eso es algo que la dinámica política democrática que tenemos lo incluye y hasta que no la perfeccionemos, pues así va a seguir. ¿Tú te has enfrentado a algún compañero de profesión? ¿Has tenido alguna crítica por querer escribir este libro o no? ¿Por querer? Escribir este libro. O sea, cuando has, entiendo que habrás comunicado a tus compañeros o a tus jefes, cuando querías escribir este libro, estabas planeando escribir este libro o cuando ya has acabado de escribir este libro, ¿tú has notado rechazo o no? Pues mira, yo, o sea, te voy a decir la verdad. Si estuviéramos haciendo la entrevista en un medio tradicional, te diría, en absoluto, es que de hecho tengo una respuesta preparada para esto, ¿vale? Que es, aquí hay que venir llorado, porque evidentemente yo en mi trabajo, yo cuento muchas historias todos los días y tengo mucha posibilidad de meter la pata todos los días. A veces la meto, claro. Y es verdad que hay que ir llorado a este trabajo, al de escribir en El Mundo sobre estos temas o al de hacer un libro sobre esto. Vale. Pero dicho esto, es verdad que a veces te jode, hablando en plata, te jode que gente bien informada, que gente que perfectamente el conocimiento de las cosas está a su alcance, se niegue a ver realidades que existen, que están ahí y que son mucho más generalizadas de lo que quieren creer, de lo que esa persona quiere creer. Y hay veces que periodísticamente sí te sientes un tanto, voy a decirlo gráficamente, no me gusta el símil, pero como no se me ocurre otro, sientes como que hay gente a la que parece como que le hueles un poco mal, ¿no? Le hueles un poco raro a este tío, fíjate lo que está contando, pero si esta es la misma movida que dice Vox y tal, pero que, claro, es que este ocurre en El Mundo, es que este tío, bueno, pero si este tío, yo he tenido problemas en el periódico a ver, yo en el periódico, por ejemplo, junto con otro compañero, destapamos que Pablo Casado aprobó la mitad de la carrera de Derecho en medio año cuando Esperanza Aguirre se puso a llamar a la facultad. La mitad de la carrera de Derecho en medio año, en 6 meses, ¿no? Efectivamente, eso lo publicamos en portada del diario El Mundo en el año 2018, un compañero y yo, y en aquel momento, pues claro, yo era un peligroso izquierdista, que qué cojones estaba haciendo contando eso, ¿no? Ahora estoy contando esto y evidentemente, pues imagino que, además, como
como voy rapado y tal, pues imagino que seré un skinhead y tal, ¿no? O sea, es verdad que aquí hay que venir llorado, pero coño, con algunos compañeros que no tienes muy lejos, pues te gustaría no un poco más de comprensión, porque no hace falta ni siquiera comprensión, ¿no? Sino un poco de normalidad. He dicho mucho más de lo que tenía que decir. Bueno, pero hay que Hay decirlo. confianza. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Te plantea algo que para mí es una pregunta muy dura, SGS. ¿Y los hijos de estas personas que han pasado esto, cómo lo han gestionado? ¿Cómo lo gestionan? Pues yo creo que sobre todo hay varios temas. La mayor parte de estos críos son desescolarizados, con lo cual dejan de interactuar con otros niños. Algunos de ellos no pasan durante bastante tiempo por un médico. Por supuesto, sus esquemas afectivos de relación con cada uno de los progenitores se quedan completamente distorsionados. Rafael Marcos me decía, por ejemplo, que yo no sé si lo contó a lo mejor cuando estuvo contigo, Jordi, pero él me decía que, bueno, que había algún punto que él todavía no podía hablar con Samuel, con su hijo. Ahora, Samuel tiene 16 años, vive con él, repudia a su madre, pero él sabe que Samuel en determinados momentos cuando estaba con su madre le decía a su madre lo que ella quería oír. ¿Y qué quería oír ella? Pues que su padre le había hecho daño. Los críos, como buscan esa supervivencia, en determinados momentos mienten a quien esté cuidando de ellos para conseguir ese cariño, para conseguir esa seguridad, ¿no? El Entonces, conflicto de lealtades. conflicto de Necesitan los lealtades, dos, ¿no? efectivamente. ¿Qué puede causar eso en personas que están en formación? Pues una distorsión salvaje de quién es quién, de quién me quiere, de quién no me quiere, y sobre todo en momentos en los que los críos lo que necesitan, porque los críos para crecer necesitan estabilidad. O sea, no necesitan prácticamente otra cosa, pero es una estabilidad absoluta, ¿no? Y estas situaciones lo que les da es una inestabilidad total. Vamos con la siguiente cuestión de Tecno Dual, que te pregunta: ¿la ley de violencia de género es una ley que no viene de parte de la ciudadanía, sino de la clase política que ha instaurado que el hombre ejerce violencia contra su pareja por el hecho de ser hombre? ¿Tenemos un gran problema con el poder legislativo en España? ¿Tenemos un gran problema con el poder legislativo en España? Bueno, en España, todos, yo creo que los historiadores lo dicen, España es un país muy bizarro en su acepción de valiente históricamente, ¿no? Eh, pues eso, igual que fuimos quizá el laboratorio de la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda República se legisló de una manera muy progresista en determinadas cosas en un país que no tenía el grado de desarrollo quizá que otros en Europa y quizá en algunas cosas pues se le pudo poner un sombrero a un mono, por así decirlo, ¿no? Pues en otras cosas esa valentía es muy positiva. España ha sido, creo que el segundo país o el primero de Europa en legislar el matrimonio gay, que me parece que es, o sea, una cosa como tan de cajón y tan evidente que había que hacerlo, que me enorgullezco de ser español, la verdad, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué pasa con la ley de violencia de género? Pues que España dice, España, en este caso el gobierno socialista que llega en 2004, dice, hay que meterle mano a este tema, ¿no? Está en su agenda, las agendas políticas ya sabemos cómo funcionan también, y está en su agenda, es legítimo. Lo que pasa es que es cierto que han pasado casi 20 años y bueno, lo cierto es que la violencia de género sigue siendo un problema de primer orden en este país. Existe la argumentación de que esto siguen muriendo mujeres porque, pues porque poco a poco en la sociedad va permeando el discurso igualitarista y entonces las mujeres al intentar salir de la opresión masculina, esas mujeres que todavía siguen en esa opresión masculina, pues sufren la respuesta del hombre y eso como argumento me parece un argumento sin duda a tener en cuenta, pero la realidad es que las cifras de mujeres agredidas, fallecidas, etcétera, no bajan. No, y Entonces, además hay algo que yo me he preocupado de buscar. Me he preocupado de buscar.
si la razón de las muertes desgraciadas, terribles, que hay que luchar contra ellas, fuera simplemente el machismo, las parejas homosexuales, gays, lesbianas y transexuales deberían tener un porcentaje de homicidios menores, ¿no? Pienso yo. Yo os recomiendo buscar las estadísticas de Canadá, porque Canadá las da segmentadas. Os lo dejo ahí votando. Os lo dejo ahí votando. Dicho eso, el problema es un problemón. El problema es un problemón. Los homicidios de mujeres, homicidios, la violencia en pareja, la violencia sobre la mujer, a mí y como a Kiko, evidentemente nos parece algo contra lo que hay que luchar, algo que se da y que es horrible. Y chicos, ¿qué deciros? Para mí ha sido una entrevista brutal sobre un tema brutal, sobre un libro que es estremecedor, que te pone la piel de gallina. Es muy difícil captar en una entrevista, aunque dure 2 horas, es muy difícil captar las anécdotas que hay en este libro. No solo las anécdotas, el espíritu de lo que se cuenta en este libro. Que no pretende ser tampoco, como ha dicho Kiko, no pretende ser una enmienda a la totalidad. Perdonad que lo subraye constantemente, pero sé que va a haber gente que diga, no, es que estáis. No, no. El hecho de que se denuncien este tipo de cosas no implica que se niegue la violencia de género. Os recomiendo muchísimo que lo leáis. Es para mí una lectura obligada, un libro que es estremecedor, brutal, descarnado. Y bueno, por mi parte, Di nada que es más. divertido también, di que es divertido también, Jordi. Es muy, muy interesante. La verdad es que es un libro que se lee muy fácil. Es un libro que, incluso si no sois muy aficionados a la lectura, no os va a resultar difícil acabarlo y acabar embebidos en él y acabar, diría que devorándolo. Porque es un libro que es claro, es un libro que va directo al grano y es un libro que está construido de una forma muy inteligente. Bueno, Kiko Alcedo, periodista de investigación del Mundo, ¿quieres añadir algo más antes de cerrar? ¿Decir algo? No, bueno, pues desde luego agradecerte, Jordi, agradecerte mucho porque es verdad que, como te comenté el otro día, o creo que te he escrito hoy, me está siendo muy difícil hablar de este libro en los canales tradicionales. Es muy complicado. Yo ya evidentemente contaba con ello, no soy tonto, vivo en este mundo, pero está siendo muy difícil moverlo en los medios tradicionales. No se acercan a esto, entiendo por qué, pues porque los partidos tradicionales, por ejemplo, tampoco se han acercado, pero bueno, te agradezco muchísimo, la verdad, que me hayas dado voz y que difundas la historia de esta gente que de otra manera pues se quedan en una voz muy pequeñita en muy poquitos sitios, ¿no? Pues chicos, por mi parte nada más que añadir. Muchas gracias a todos los que habéis participado. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo programa.